Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengan cada uno de ustedes muy buena noche. Estamos gozosos nuevamente de estar en sus hogares, de transmitir, de llevar la palabra del Señor. Y hoy quiero continuar con esta serie de el perfil de la novia. Cuando hablamos del perfil de la novia, son todas las características, lo hemos dicho y lo sigo repitiendo, no me canso de repetirlo. El perfil de la novia nos da a nosotros las características tanto internas como externas. Y esta es una característica interna de la novia. Cuando hablamos de la novia, estamos hablando de la iglesia que será arrebatada, la iglesia que se va a las bodas con el Cordero. Entonces quiero que me acompañen a una oración, mis amados hermanos, para que el Señor sea el que nos hable en esta noche. Preparemos nuestro corazón, quitemos todo estorbo, todo pensamiento negativo. Preparémonos para recibir la palabra del Señor, que seamos nosotros esa tierra fértil y la semilla es la palabra del Señor, que caiga ahí en esa tierra que es nuestro corazón, en esa tierra fértil, ya preparada, ya lista para recibir la palabra, y que entonces esa semilla comience a germinar. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Papito, por esta noche, por bendecirnos, porque nos diste un día, Señor, un día que pudimos salir a trabajar. Los que no fueron a trabajar, pues hicieron lo que tenían que hacer, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste este día. Si hicimos cosas malas, perdónanos. Si te fallamos, perdónanos, Señor. Y que el tiempo que nos queda de vida, que esta noche que tú nos das y el tiempo más que tú nos des, Señor, sea para bendecir tu nombre, sea para honrarte, para darte a ti la gloria, la alabanza, para acercarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, te suplicamos que nos des esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. En el nombre de Jesús, derrama sobre cada hogar, sobre cada hermano, esa revelación de tu palabra, y que sea tu palabra que haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Entonces vamos a hablar acerca de este perfil, esta característica de la novia. Y es que la novia es humilde, y nos basamos siempre en Génesis capítulo 24. Dice el verso 17: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Yo no sé si pueden leer ahí, se me olvidó poner en color negro la letra, pero dice ahí: y se dio prisa a bajar su cántaro. Cuando hablamos de bajar el cántaro, cuando ella baja su cántaro, eso es humildad. Bajar el cántaro es humillación. Ahora bien, ¿por qué es una señal de humillación? Porque recordemos, mis amados hermanos, lo hemos estudiado y vamos a ver así rapidito algunos versos que nos hablan acerca de lo que es el cántaro, pero lo hemos hablado y lo hemos enseñado en otras ocasiones, que el cántaro somos nosotros. Y cuando ella baja su cántaro es yo mismo. Si el cántaro soy yo agachándome, yo humillándome, yo bajando mi rostro, bajando mis rodillas, doblando mis rodillas. Entonces eso es humillarse. Bajar su cántaro significa agacharse, postrarse, humillarse delante de Dios. Entonces, cuando vemos acá que ella bajó su cántaro, definitivamente tenemos que verlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva que ella se humilló. Ella está, la novia, la que se casa, es aquella novia, si lo vemos como mujer, pero si lo vemos porque la iglesia, ¿verdad? Es aquel hijo de Dios que
está dispuesto a postrarse delante de Dios. Es aquel que no importa lo que esté pasando, se postra delante de Dios, dobla sus rodillas, se agacha, baja el cántaro. Entonces, veamos, les quiero dar algunos versos que nos hablan de que nosotros somos ese cántaro. Dice Isaías capítulo 64, verso 8. Dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro. Obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, el cántaro es figura de nosotros, porque a nosotros el Señor nos hizo de barro, nos hizo del polvo, y los cántaros son también de barro. Entonces, ahí es donde se hace la similitud de que nosotros, que los cántaros son figura de nosotros. Dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto nos dice que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, del barro. En Jeremías capítulo 18, verso 6, hay otro pasaje muy importante con respecto a los cántaros. Dice Jeremías 18, 6. ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor? He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Alguien podrá decir, pero ahí le está hablando a Israel. Sí, le está hablando a Israel, porque nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros, así como viste al alfarero que estaba formando una vasija, le salió mala, la volvió a deshacer y volvió a formar otra vez otra vasija, hasta que le salió bien, hasta que le salió perfecta. Entonces dice el Señor, no puedo hacer yo lo mismo con ustedes, ustedes que son barro, ustedes que son obra de mis manos. No puedo ser yo como el alfarero, que cuando algo está malo, cuando algo se tuerce, cuando algo se descompone, no puedo yo desarmar eso y volverlo a hacer. Entonces el Señor es el alfarero, nosotros el barro, y el Señor nos da la forma que Él quiere. Por eso es que a veces nos duele y nos hace llorar, nos hace sufrir, pero es porque el Señor nos está dando la forma que Él quiere que nosotros tengamos, nos está perfeccionando. Dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 28. Y dice, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Es que nosotros tenemos que entender, nosotros somos polvo, nosotros somos el barro. Y el barro es pisoteado. Pero dice el Señor, yo escogí lo menospreciado o lo despreciado, lo he escogido para que aquellos que se creen tan importantes sean, dice aquí, sean anulados al ver que nosotros, que no éramos nada. El Señor nos ha levantado, nos ha exaltado, nos ha hecho mayores. Ahora ya no somos simplemente barro, ahora somos hijos de Dios. Recordemos que en un principio le dijeron a Abraham, tu descendencia será como la arena de la tierra, como la arena del mar, será como el barro. Pero después ya no le dicen que será como la arena, va subiendo de nivel hasta que le dicen, vas a ser, bueno, a Abraham le dijeron el nivel más bajo, como el polvo. Y nosotros somos polvo. El siguiente nivel le dijeron, vas a ser como la arena, ya un poquito ya más lavada. Pero el tercer nivel le dicen, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Tenemos que llegar a dar luz, brillar. Ahora, como hijos de Dios, somos luz. Tenemos que ser como las estrellas. Tenemos que alumbrar. Y tenemos que estar en alto. Pero hermanos, no dejemos que esas cosas nos hagan a nosotros creer más importante que los demás. Porque por eso dice, lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, ha escogido Dios.
¿A quiénes escogió el Señor? A nosotros. Pero nosotros, ¿qué éramos? Polvo, barro. Y el Señor nos escoge a nosotros, nos moldea, nos da esa forma tan bonita. Es que con las manos de Dios trabajando en nosotros, qué hermoso es que el Señor con sus propias manos nos esté formando. Entonces, escogió eso, lo despreciado. Pero dice 2 Corintios capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro? Nosotros. ¿Cuál es el tesoro? Es el Espíritu de Dios. Es Dios en nosotros. Porque nosotros somos ese vaso de barro y en nosotros ha venido a habitar el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Entonces dice acá, dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios. Hermanos, este tema es importantísimo, es hermoso este tema, porque cuando yo lo estaba estudiando, me di cuenta de algunas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Uno puede llegar a creerse muy importante, a creerse inclusive muy valioso. Sin mí no pueden hacer esto. Es que si, como diría alguno, si yo no llego a la iglesia, no hay profecía, entonces yo soy muy importante en la iglesia. No. Yo no soy importante. El importante es el Espíritu Santo. El importante es Dios. Por eso dice que Él nos escogió del polvo nos sacó. Nos formó del polvo, nos hizo del barro, nos hizo vasos de barro para que lo más importante, para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Entonces, ese tesoro es lo que a nosotros nos hace importantes, pero nosotros no somos los importantes. Es el poder de Dios, la grandeza del poder de Dios y no de nosotros, dice acá. Entonces, estos versos que les leí, mis amados hermanos, es para que tengamos bien claro que los cántaros somos nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Rebeca? Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, le dice, dame de beber. Y ella corriendo baja, oye bien, baja su cántaro. Y dijimos, bajar el cántaro implica arrodillarse, postrarse, doblarse, agacharse. Entonces ella baja su cántaro. Como quien dice, mi cántaro no va a estar en alto. Mi cántaro yo lo hago postrarse. Y entonces, dijimos que eso es figura de humillación, de humillarse. Esa palabra humillarse viene de la palabra hebrea caná. Para los que están apuntando ahí en sus notas, es la H3665. Esa palabra caná significa doblar la rodilla. Oye, humillarse entonces es doblar nuestras rodillas. Humillarse es quebrantarnos. Humillarse es someter. Entonces cuando yo me someto a una autoridad, estoy humillándome. Cuando yo recibo una palabra y esa palabra vino realmente a tocar mi corazón, yo me quebranto. Eso es humillarse. Hay gente que recibe palabra. Hay gente que sabe que esa palabra es para ellos, pero se hacen los duros. Hay gente que el Señor les está diciendo, arrodíllate, agachate, inclina tu rostro. Y se hacen los duros y se quedan parados así, o sentados. No, hermanos, ahorita no nos podemos congregar, pero cuando ya nos podamos congregar, doblemos nuestras rodillas. Cuando el Señor nos esté hablando a nuestro corazón, no nos hagamos los duros, sino que caminemos hacia el altar y ahí postrémonos y doblemos nuestras rodillas, porque eso es humillarse. Y una de las características de la novia es que se humilla. Entonces, a propósito, ¿cuáles son las características que hemos visto? ¿Cuál es el perfil que hemos visto de la novia?
La primera que vimos es que la iglesia novia, la que se casa, la que es arrebatada, es una iglesia hermosa. Es una iglesia hermosa. Ya vimos algunas cositas nada más, pies hermosos. Es la iglesia que evangeliza. Tú eres la iglesia. Tú tienes que tener pies hermosos. Debes de evangelizar. Pero ahí solo vimos los pies, vimos los ojos, que deben ser como dos luceros, decía en un pasaje, en una versión. Y entonces hablamos de que ojos hermosos son como luceros. Nosotros tenemos que alumbrar, tenemos que brillar. Los ojos son las ventanas del alma. O sea, nuestra alma debe estar sana. Debemos entonces ser hermosos. Debemos, de la siguiente característica que vimos era que era virgen. Eso significa que tenía pureza, que no tenía contaminación. Y ahora estamos viendo que la que se casa, la que es arrebatada, es una iglesia humilde. Y ser humilde, lo estamos viendo acá, es doblar sus rodillas, es quebrantarse. Cuando uno siente que tiene ganas de llorar y se postra y se tira al suelo, se agacha y dice uno: Señor, te he fallado, perdóname. Señor, qué lindo, qué hermoso eres. Es porque uno está quebrantado. Ese cántaro, ese cántaro que es figura también del viejo hombre, debe romperse, debe quebrarse. Y cuando rompemos al viejo hombre, nos estamos despojando de esa figura vieja que teníamos para ser una nueva criatura. Entonces, humillarse, ya dijimos, es doblar la rodilla, tanto repetirlo, ¿verdad? Pero es mejor porque así lo aprendemos bien. Quebrantarse, someter. Ahora, cuando hablamos de doblar las rodillas, ¿cuáles son los lugares más adecuados para doblar las rodillas? ¿En qué lugar debemos nosotros doblar nuestras rodillas? ¿En qué lugar debemos de postrarnos, de quebrantarnos? ¿Cuál es el lugar apropiado para hacerlo? Y definitivamente yo te tengo que decir, es en la casa. Pero cuando digo en la casa, hay 3 lugares de la casa. Me refiero a 3 tipos de casa. La casa donde vivimos, donde habitamos, la casa de habitación. Entonces nosotros debemos de humillarnos, debemos de doblar nuestras rodillas en donde vivimos. Y eso nos habla a nosotros de una humillación íntima y secreta con Dios. Porque en tu casa tú, ¿dónde tienes tu tiempo de oración con Dios? Buscas... No te vas a un lugar donde toda tu familia te está viendo y pasan caminando, están jugando, están hablando. Tú buscas un lugar secreto. No es secreto de que nadie lo conoce, sino un lugar donde nadie te va a molestar. Entonces, ¿dónde nos humillamos? Número 1, en nuestra casa de habitación, que significa una humillación íntima con nuestro Señor, con nuestro Dios. Es una comunión en lo secreto. Pero ¿cuál es el otro lugar cuando estamos hablando de casa? ¿Dónde más debemos humillarnos? Aquí adentro, en nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos de humillarnos en nuestro corazón, eso es una humillación continua. Esa es una humillación que la tenemos en cada momento, que la tenemos siempre. Nosotros debemos de estar, de ser humildes delante de Dios siempre. Entonces nuestro corazón debe estar humillado delante de Dios siempre, porque dice el Salmo 51, 17, dice: un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces ya vimos que debemos de humillarnos en nuestra casa de habitación. Es una humillación íntima, en lo secreto. Debemos humillarnos en nuestro corazón. Es una humillación que continua, constante. Pero también hay otra humillación, hay otra casa donde debemos de humillarnos, y es la congregación. Es cuando nos congregamos. Esa es una humillación pública.
Es una humillación que todos los hermanos ven cuando lloramos, ven cuando nos postramos, o ven si todos están ahí llorando y postrados y yo me quedo sentado viendo para todos lados, ¿verdad? Entonces no me estoy humillando. La pregunta es, ¿yo realmente me estoy humillando delante de Dios? ¿Estoy doblando mis rodillas en las tres casas? Casa de habitación, casa interior y casa pública. Entonces debemos de humillarnos delante de Dios en esas tres casas, esos tres niveles de casa. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Qué dijimos que era la palabra caná? Significa doblar la rodilla, quebrantar, pero también significa someter. Y entonces cuando hablamos de someter, acá está diciendo que, dice Pedro, el apóstol Pedro dice, estad sujetos, sométanse, todos sumisos unos a otros, someteos los unos a los otros. ¿Cómo me humillo? Sometiéndome a los demás. Y después dice, revestíos de humildad. Pero ¿cómo me voy a poner el traje de humildad? La ropa de humildad. ¿Cuál es la ropa de humildad? Entonces aquí estamos hablando de una vestidura de la novia. La novia tiene un vestido, una cobertura, un vestido, un atavío, que es humildad. ¿Cómo la novia es humilde? Sometiéndose a toda autoridad. Y aquí dice, sométase unos a otros. Hay una razón, aquí mismo la da, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes una cosa? Los que van a ser arrebatados es porque tienen la gracia del Señor. Es que no es por nuestros propios méritos, es por la gracia del Señor, es por su misericordia. Entonces dice, Dios resiste. Resistir es, momento, aquí ni te me acerques, ni me mires. Eso es resistir. Dios resiste a los soberbios. Soberbio es aquel que no se humilla. Es lo contrario de ser humilde. Pero dice, y da gracia a los humildes. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos humildes. Pero tenemos que, sometiéndonos a la autoridad, sometiéndonos unos a otros, nos ponemos el atavío. En el verso 6 de Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues. Pónganse el vestido de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero entonces dice el siguiente verso, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿quién? Para que Dios os exalte. Esa palabra exaltar significa levantar. Realmente acá, para que sean levantados cuando fuere tiempo. ¿Cuándo fuera el tiempo? Aquí hay varios puntos de vista que tenemos cuando fuere tiempo. Se puede ver desde diferentes ángulos. Uno de los ángulos es levantado en el arrebatamiento. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa la poderosa mano de Dios? Es que dice que acá dice que nos debe. ¿Cómo me voy a humillar yo delante de Dios? Entonces, es someterte, obedecer a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Entonces no puedes decir tú, yo estoy sometido bajo la poderosa mano de Dios, pero no.
un pastor, no tienes un pastor. A los que no tienen, porque ustedes sí tienen, me están escuchando y dice la palabra, la oveja oye el pastor y lo sigue. Entonces, la que está escuchando, ustedes que siempre están atentos para la transmisión, están oyendo la voz de su pastor. Entonces, es someterse bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. 5 ministerios, no bajo 3 ministerios, ni solo 2, como algunos tienen, solo evangelistas y pastores. No, son 5, a la mano completa. Humillaos, pues. ¿Y qué va a pasar si tú te humillas? Si tú, ya dijimos, humillarse es someterse. Una autoridad, es reconocer una autoridad, es quebrantarte, es doblar tus rodillas, es agacharte, es doblarte. Pero acá nos está haciendo específicos, bajo la poderosa mano de Dios, bajo los 5 ministerios. Así que si tú me estás escuchando hoy, tal vez por primera vez, y alguien podría decir, por casualidad, estaba viendo el Facebook y vi esta transmisión y algo me dijo que me quedara. No, es Dios el que te hizo detenerte en esta transmisión, porque Dios quiere hablarte. Ministerios. Si en tu iglesia no reconocen los 5 ministerios, busca un lugar donde se reconozcan los 5 ministerios. Porque Dios dice acá, humillaos bajo los 5 ministerios, no bajo 3 ni 2. Entonces, ¿qué va a pasar al final si tú te humillas bajo los 5 ministerios? Él os exaltará, Él os levantará cuando sea el tiempo de levantar. Y ese tiempo, uno de los ángulos, no estoy mencionando todos los ángulos de levantarse, de exaltar, pero uno de los ángulos es en el arrebatamiento. Por eso mismo dice también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, hay una condición, es para el que se humilla. Si se humillare mi nombre es invocado y oraren, esa es una forma de humillarse, orar, y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a pasar? Perdonaré sus pecados y sanaré sus... La humillación trae perdón de pecados, trae sanidad. Sanar la tierra es sanar mi cuerpo, es sanar mi tierra. Tu tierra puede ser tu familia, tu tierra puede ser tu trabajo, tu negocio, tu tierra puede ser un terrenito que tienes y no produce nada, pero viene Dios y lo sana y empieza a producir. Estaba produciendo, pero viene Dios y le da sanidad a tu negocio, que es tu tierra, y empieza a producir. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer, hermanos? Humillarnos delante del Señor. Quiero llevarlos a otra perspectiva. ¿Por qué tenemos que humillarnos? ¿Por qué razón? Bueno, una razón es, el Señor nos va a exaltar a su debido tiempo, si yo me humillo. Sana mi tierra, si yo me humillo. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 11, verso 29. Dice la palabra del Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis para vuestras almas. Bueno, veamos la primera oración. Yugo sobre vosotros. Empecemos. ¿Qué es un yugo? ¿Para qué sirve el yugo? El yugo se lo ponían no a uno, a dos bueyes.
El yugo era puesto sobre dos, y cuando un buey joven comenzaba a trabajar, la forma en que le enseñaban a trabajar era poniéndole el yugo. El yugo es el palo que une a dos bueyes. Entonces les ponían el yugo. Pero bueno, al buey joven le ponían el yugo para que aprendiera a trabajar, lo ponían en yugo con un buey viejo. Haría su trabajo, ya estaba acostumbrado, ya había aprendido todo. Entonces el buey viejo lo hacía por instinto prácticamente, trabajaba. Y el buey tierno, el buey joven que estaba aprendiendo, el mismo yugo lo obligaba a ir a la par del buey viejo, hasta que se acostumbraba. Entonces el yugo lo jalaba. Ahí no es cuestión de que me voy a quedar, el buey podía decir, me voy a echar un rato porque estoy cansado. No podía decir eso. Si tenía yugo con otro buey, lo que hacía el otro buey, lo tenía que hacer. El yugo lo obligaba a ir a la par, ni se adelantaba, ni se atrasaba, ni se podía separar más. Esa separación o esa cercanía que tenían no cambiaba, no variaba. El paso que llevaban era el mismo paso. ¿Por qué razón? Porque llevaban un yugo. Ahora el Señor Jesucristo nos dice a nosotros: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa eso entonces? Que Él es nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo porque está escrito en la palabra. Él era como el buey viejo y nosotros los bueyes que estamos aprendiendo. Entonces Él ya tiene puesto el yugo, pero está diciendo, ponte a la par mía, amárrate el yugo, porque yo te voy a llevar y quiero que camines conmigo. Quiero que camines voy. Entonces, el Señor quiere que nosotros llevemos su yugo. ¿A libertad fuimos llamados? Sí, pero por amor nos ponemos el yugo de Él. Por amor nos ponemos esclavos de Cristo. Entonces ahora, el Señor quiere que nos pongamos su yugo. Ahora yo quiero ver algo mucho más avanzado con respecto al yugo. Quiero que analicemos la palabra yugo junto con otra palabra. A mí, yo tengo esa característica que me gusta jugar con las palabras. Me gusta encontrarle la raíz de la palabra y qué otra palabra le agregaron. Y has escuchado porque la conocemos todos. ¿Te recuerdas de la palabra cónyuge? ¿Qué es un cónyuge? Es el compañero, es nuestro compañero de matrimonio. Entonces, la palabra cónyuge está compuesta por dos palabras. Matrimonio viene precisamente de dos personas con un yugo. Entonces, cuando nosotros nos casamos, nos convertimos en cónyuges, los dos. Nos convertimos en cónyuges. Y gloria a Dios porque les voy a contar para los que no lo saben. Algunos lo saben, pero lo olvidaron. Y digo lo olvidaron porque si no, alguien lo hubiera mencionado, ¿verdad? Pero hoy con mi esposa estamos de aniversario de bodas. Y ha sido un día muy hermoso. Y estamos agradecidos con el Señor por permitirnos este tiempo de estar juntos. Lo hemos disfrutado en el ministerio, lo hemos disfrutado como pareja, como familia. Gloria a Dios por eso. Entonces, un día nosotros decidimos ponernos un yugo. Y ahora somos cónyuges. Entonces, ¿pero por qué te menciono esto? Si nosotros dos tenemos un yugo y eso nos convirtió en cónyuges,
El Señor Jesucristo nos está diciendo, ponte mi yugo. ¿Sabes lo que significa eso? Es como que el Señor nos estuviera diciendo, ponte el anillo de compromiso. Ponte el anillo de compromiso. El Señor Jesucristo haciendo un compromiso de matrimonio con nosotros, con su iglesia. Entonces, definitivamente, la novia que va a ser arrebatada tiene yugo. Está en yugo, está amarrada al Cristo. Y ponerse el yugo significa humillarse. Por eso dice entonces, ahora dice la palabra acá, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Si yo me pongo el yugo del Señor, dijimos que el buey viejo le enseña a trabajar al buey tierno. Y tiene que aprender a ir a la par del buey que ya sabe y conoce su trabajo. Entonces el Señor quiere que nosotros nos hagamos cónyuges. Pero eso va a ser a través de la humillación. No me voy a poner el yugo teniendo soberbia. El yugo viene a quitar la soberbia. Porque yo tengo que hacer lo que el Señor hace. Yo tengo que avanzar como Él va avanzando. Y eso me humilla. El Señor está diciendo, ponte mi yugo, aprende de mí. Aprended de mí. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta palabra es hermosa, mis amados. Es hermosa esta palabra porque está diciendo, te vas a casar conmigo. Tienes que ser manso y humilde. De corazón, no por fuera, desde adentro, desde tu corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, una de las características de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que aprender de Él, en San Juan capítulo 13, versos 4 y 5 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía. Amados hermanos, el Señor siendo ejemplo que debemos humillarnos. Para lavarle los pies a los discípulos, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Arrodillarse, agacharse, postrarse, servir a los demás. Lavar los pies, yo creo que tanto el dueño de los pies como el que le lava los pies, los dos se tienen que humillar. Tal vez no es fácil encontrar a una persona con un pie sano. Regularmente los pies son los que reciben todo el peso del cuerpo. En los pies están las terminales nerviosas. El pie, al menos el de las hermanas, es un pie que algunas veces va como que destapado y le da el aire, pero el pie de nosotros los varones siempre va con calcetines, en zapato cerrado. Y entonces eso guarda humedad. La humedad, por tener las terminales nerviosas ahí, el estrés causa rajaduras en los pies. Entonces, ¿quién tiene unos pies hermosos? Unos pies que diga, miren mis pies qué bonitos son. Es raro. Es raro que alguien tenga un pie completamente sano. Entonces, enseñar mis pies y que tienen rajaduras ahí por mi tensión nerviosa, o que he caminado todo el día y después me fui a la iglesia y ese día dijeron, hoy vamos a lavar los pies los unos a los otros. Y yo digo, al sacar mi pie, peor si tiene mal olor por el sudor. También, eso es humillarse. Y el otro, tocar tus pies y sentir el mal olor de los pies.
ver tus uñas con hongos, ver tus pies rajados o pellejitos cayéndose. Ya los puse en evidencia. Pero estoy tratando de que analicemos la situación. Es incómodo para el que va a lavar los pies, el que tiene que humillarse y decir, oye, esos pies no los toco. No, se humilla y los lava y los seca. Está dando un servicio. Y el otro tiene que sacar sus pies y ni modos. Entonces, esto es un ejemplo de humillación. Y el Señor que dijo en el verso anterior, en la cita, en Mateo 11:29, Él dijo, aprended de mí. Y ahora se pone a lavar los pies. ¿Qué tenemos que aprender de Él? A humillarnos. Aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí que sirvo a los demás. Y eso se expresa en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 10, vamos a leer. Dice Filipenses 2, versos 5 y 6, ahorita dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Él? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo soy Dios y ustedes hacen lo que yo les ordene. Yo soy Dios y que todo se haga como yo quiero. No, Él se despojó. Y entonces mire, dice el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo igual a nosotros, pero no solo igual, sino que se hizo siervo. Nos vino a servir. Porque él lo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. En el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se hizo hombre como nosotros y se hizo siervo. Y ya estando en la condición de hombre, se humilló, no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obediencia, humillación. Obediencia es humillarse. Obediencia es obedecer, es someterse. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, somos obedientes. Él dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no fue una muerte natural, fue una muerte de cruz. El verso 9 dice, por lo cual Dios también, o sea, el Padre, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo. Recuérdense, hace unos momentos leímos un verso que decía que el que se humilla será exaltado a su debido tiempo. Decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, los levante cuando sea el tiempo. Y acá de nuestro Señor Jesucristo dice, como Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por esa razón, por lo cual también Dios le exaltó, lo levantó hasta lo sumo. Cuando dice ahí que lo levantó hasta lo sumo, lo levantó en la parte más alta donde nadie más puede estar. Lo levantó a la parte más alta y todos los demás estamos abajo. Poderes y principados, gobernadores y todos esos están abajo. Y el Señor Jesucristo está a la máxima altura que se puede llegar. Que solo Él puede llegar. Nadie más puede tomar ese lugar. Entonces por eso dice, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo exaltó? ¿Por qué lo levantó hasta lo más alto? Porque se humilló, porque tomó forma de hombre, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por esa razón, que el Señor dice que nos tenemos que humillar. Humillémonos y el Señor nos va a exaltar, no hasta lo sumo, pero nos va a exaltar.
Aunque realmente dice que nosotros vamos a estar donde el Señor está. Entonces nosotros nos tenemos que humillar para ser exaltados. Pero dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo levantó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio el nombre que está sobre cualquier otro nombre. Pero eso entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado por su humillación. Y dice que nosotros debemos aprender de Él esa humillación. Filipenses 2:10 dice, para que, bueno, habíamos visto el verso 9, que Él fue exaltado hasta lo sumo. Y que le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora dice acá, ¿por qué lo exaltaron a Él hasta lo sumo? ¿Por qué le dieron un nombre que es sobre todo nombre? Pues para esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla. Humillémonos nosotros, humillémonos, porque si no nos humillamos, al final vamos a doblar nuestras rodillas, pero nos las van a doblar. Mejor doblemos nosotros nuestras rodillas, humillémonos nosotros, postrémonos nosotros delante de nuestro Dios, rindamos nuestra voluntad, rindamos nuestro orgullo, matemos eso, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Rindámonos, postrémonos, humillémonos delante del Señor, porque acá dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a humillarse, van a doblar sus rodillas delante de nuestro Dios, pero hagámoslo nosotros por nuestra propia cuenta. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, digo pues, a cada uno de vosotros por la gracia que me ha sido dada, oye bien, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Nadie se crea tanto, pues. Nadie se crea más de lo que es. Más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el humillarnos a nosotros nos da ubicación. Hay tanta gente que se cree la gran cosa, no tiene ubicación. Nosotros nos humillamos y al humillarnos nos coloca en el lugar que debemos de estar. Aparte, cuando el Señor nos exalta, Él nos va a exaltar, Él nos va a levantar, pero que lo haga Él, no que lo hagamos nosotros. Nosotros humillémonos, así como Él lo hizo. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblemos nuestras rodillas delante de Él. Entonces, mantengamos nuestro lugar, no nos creamos más de lo que somos. Dice Filipenses capítulo 2, verso 3. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria. Entonces, nosotros hemos sido llamados a servir, pero no hagamos las cosas por competencia. Es que yo lo voy a hacer mejor que fulano. Es que a mí, no, hagamos las cosas con humildad. Con humildad, no hagamos nada por rivalidad ni por vanagloria, para que vean que soy bueno, para que vean que a mí sí, que no, no. Sino estimad, dice ahí, estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Esto. El verso anterior decía que no nos creamos más de lo que somos, parafraseándolo. Ahora aquí dice, mira a los demás como superiores a ti mismo. No es que yo soy mejor que aquel. No, él es mejor que yo. Démosle un lugar de preferencia a los demás. Eso está diciendo acá. Sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos.
Romanos capítulo 1, verso 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Es que el Señor está diciendo, ustedes humíllense, ustedes no se crean la gran cosa, ustedes vean a los demás como superiores a ustedes mismos, no sean de los que se creen sabios, se creen más inteligentes que los demás, se creen mejor que los demás, porque ellos, creyéndose más inteligentes, más sabios, más importantes, más grandes que los demás, se volvieron necios. Y los necios no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. Los necios no serán arrebatados. Dice Mateo capítulo 23, verso 12. Porque el que se enaltece, el que se cree la gran cosa, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, será levantado. ¿En qué lugar quieres estar tú? ¿Entre los que son humillados o entre los que van a ser levantados? El que se enaltece va a ser humillado. El que se humilla va a ser levantado. El ángulo que estamos viendo hoy de esa palabra enaltecido, exaltado, es levantado en el día del arrebatamiento. Entonces, para ver este pasaje, para ver esto que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado, te quiero mostrar un ejemplo. Yo sé que el tiempo corre, pero quiero mostrarte un ejemplo así rapidito. Génesis capítulo 39, verso 8. Estamos hablando de José. José trabajando en la casa de Potifar y la Potifara ahí va de decirle que se acostara que se acostara con ella, y entonces dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Estas son las palabras de José. José le está diciendo, mira, mi amo conmigo no se preocupa de nada. Aquí yo me encargo de todo. Eso ya es parte. Eso. Ahí José estaba como que un poquito engreído. Mira lo que dice el verso 9. No hay otro mayor que yo en casa. Yo soy el más grandote aquí. ¿Sabes lo que le dijo? Aún sobre ti yo soy más grande. No hay nadie que se compare a mí. Yo soy el mayor. Aquí no se hace nada sin que yo lo ordene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Estas palabras de José, te quiero decir, estas palabras de José, Dios las escuchó. Dios tenía un plan maravilloso para José. ¿Cuál era el plan que tenía Dios para José? Exaltarlo. Ponerlo en el lugar más alto de Egipto. Ponerlo al mismo nivel, por decirlo así, de Faraón. Que Faraón después le dice, no hay nadie aquí más alto, más grande que tú, sino solo yo. Pero él le da a entender que los dos tenían el mismo nivel. Dios tenía un plan para José, exaltarlo. Pero para poder exaltarlo tenía que humillarse. Y José estaba cometiendo un error gravísimo. Porque él empieza a decir, no hay otro mayor que yo en esta casa. Gloria a Dios, porque a José lo pusieron a servir en la casa de Potifar, de un ministro importante de la casa de Faraón.
Pero lo pusieron a servir ahí, le dieron confianza y dijeron, ese trabaja bonito, a este todo lo que toca es prosperado. Y gloria a Dios por eso, porque la palabra dice que todo lo que José tocaba prosperaba porque Dios estaba con él. ¿Por qué prosperaban las cosas? Porque Dios estaba con José. Este poder que ha sido puesto en vasos de barro es para que los vasos no sean los importantes, sino el poder que está adentro. ¿Y qué pasó con José? Se olvidó que la gloria era de Dios. Y él dijo, aquí yo soy el más importante. Él se enalteció. Y acabamos de leer, el que se exalta, el que se ensoberbece, el que se cree la gran cosa, ¿qué decía la palabra? Será humillado. Mas el que se humilla será exaltado. Entonces, acá estamos en el verso 9, Génesis 39, 9. Mira lo que dice el verso 20, 11 versículos adelante. En el mismo capítulo, 11 versículos adelante. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José tuvo que ir a la cárcel. José fue humillado en la cárcel porque él se exaltó. Humillémonos, humillémonos. José fue humillado por sus palabras que él dijo. Él empezó a decir, aquí no hay nadie más importante que yo. Tengamos cuidado porque el Señor nos permite servir en su obra. El Señor nos llama a servir y a veces en el servicio al Señor nos llaman aquí, nos llaman allá, nos llaman y nos llaman y nos llaman y nos llaman. Y cualquiera puede decir, aquí el más importante soy yo, porque si yo no estoy, no se hace esto. Si yo no estoy, no hay alabanza. Si yo no estoy, no hay danza. Si yo no estoy, cuidadito, cuidadito, y empezamos a creernos los más importantes. El Señor nos pone a servir. José estaba sirviendo y lo hacía muy bien, pero se vanaglorió. El servicio. Era un siervo, sí, pero el servicio lo infló. Yo quiero ministrar a esto a tu corazón. Que lo que tú haces está bien, tienes que hacerlo con excelencia. Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Hagámoslo bien, pero cuando lo hagamos bien y la gente empiece a ver nuestro trabajo y empiece a decir, ay, qué bonito lo hizo, ay, qué bonito canta, ay, qué bonito danza, ay, qué bonito predica, ay, qué bonito, y bonito, y bonito, y bonito, va a llegar un momento que el Señor nos va a humillar. Entonces no permitamos que el servicio nos hinche. Entonces dice Santiago. Quiero recordarte lo que dice acá. José fue llevado a la cárcel. Ahí interpretó sueños y le dijo al panadero y al copero, cuando ustedes salgan de aquí, háblenle a Faraón de mí y díganle que me saque de aquí. ¿Y qué pasó? Lo olvidaron. El copero más que todo, porque al panadero lo ahorcaron y el copero lo reintegraron en su trabajo, en su oficio. Y el copero olvidó a José. ¿Qué pasó con José? Lo metieron a la cárcel y lo olvidaron. Hay algunos hermanos que dicen, ay, pastor, ni una llamadita me da. ¿No será que el Señor está trabajando contigo y que para que, como a José que lo olvidaron? 2 años después de que José dijo, dile a Faraón que me saque de aquí, 2 años después se acordaron de él porque no había quien interpretara sueños. ¿Pero por qué? Dios lo tenía ahí en un proceso de humillación. José bajó a la cárcel, estuvo en la cárcel, lo humilló hasta abajo. Porque cuando ya estuviera hasta abajo, Dios lo iba a exaltar. Y José fue exaltado hasta lo más alto en Egipto.
entonces tú vas a ser exaltado a su debido tiempo. Pero no te exaltes tú, que sea el Señor el que te exalte. Termino con este verso de Santiago capítulo 4, verso 10. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que oigas este verso y que medites en lo que hemos visto de José. Medites en cada palabra que hemos visto. Pero aquí dice la palabra en Santiago 4:10, dice, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Humillémonos delante del Señor y Él nos arrebatará, nos levantará. Hay una alabanza que me recuerdo una parte que dice, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Pero yo quiero que tú lo cantes en tu corazón. Yo quiero que tú medites en este momento y te preguntes, ¿realmente has sido humilde? ¿Realmente te has humillado? Dice la palabra, someteos los unos a los otros. Es que humillarte delante de Dios significa someterte ante los demás. Significa obedecer a toda autoridad, o autoridad en tu trabajo, autoridad en tu colegio, autoridad en tu casa, autoridad en la iglesia. Toda autoridad. Sométase a toda autoridad. Humillarse es obedecer, humillarse es someterse, humillarse es doblar las rodillas, es agacharse, es postrarse, es obediencia. Y aún José aparentemente no estaba cometiendo ningún pecado, no estaba haciendo nada malo. Cuando él dijo, yo soy el más importante aquí, era cierto, pero no debió de haberlo dicho de esa manera. Él sacó lo que había en su corazón, que era el más importante. Cuidado, cuidado que por los privilegios que tú tienes, cuidado que por el puesto que tú tienes en tu trabajo, vayas a pensar que tú eres el más importante. Humillémonos delante de Dios. Y la palabra dice acá, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él os exaltará. Esa palabra exaltará, ya la dijimos, habla desde este ángulo que estamos estudiando, el perfil de la novia. La novia debe ser humilde. Entonces, exaltará es ser arrebatados. Es levantamiento, es levantar cuando sea tiempo, decía en otra palabra. En el nombre de Jesús yo quiero ministrarte esta humildad, quiero que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero humillarme delante de ti. Si quieres postrarte, quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si quieres bajar tu rostro y agacharte, hazlo. Si eres mujer, ponte tu velo si no lo has puesto. Usa tu velo porque esa es una señal de humillación, de obediencia, de sometimiento. Ponte tu velo y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero humillarme delante de ti. Yo quiero encontrar mi verdadera ubicación. No quiero creerme más de lo que soy, ni quiero creerme más que los demás. Quiero hacer, como dice tu palabra, ver a los demás más altos que yo. En el nombre de Jesús, hoy ministro esta palabra. Humildad, humildad. Pongámonos el yugo con Cristo. Jesucristo está diciendo, quiero que tengas un compromiso conmigo. Yo hoy me comprometo contigo en matrimonio, porque ese es el yugo para ser un cónyuge. Pongámonos ese yugo de Cristo y aprendamos de Él que es manso y humilde, que siendo Dios se despojó a sí mismo y se humilló
y se humilló hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el nombre de Jesús, si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor, dígale al Señor: Señor, yo hoy quiero regresar a tus caminos, quiero volver a tus brazos, Señor, quiero rendirme delante de ti. Me arrepiento haberme alejado de ti, Señor. Si alguien quiere recibir a Cristo, repita estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdona mis pecados. Entra a morar a mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Gracias por inscribirme en el libro de la vida. Gracias porque a partir de hoy soy tu hijo, soy tu hija. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.